Bienvenidos a una nueva transmisión del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y este es un espacio en el que dialogamos en vivo sobre diversos temas de frecuente consulta legal en aras de poder acercar esta información a la ciudadanía. Este viernes se conmemora el Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar y hoy vamos a dialogar especialmente sobre las acciones que podemos emprender frente a lo que conocemos como bullying. Para ello hemos invitado a la doctora Elisi Trujillo, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Buenas tardes y bienvenida, doctora. Hola María José, buenas tardes. En efecto, el día de hoy en efecto vamos a conversar sobre un tema que resulta bastante trascendental y es importante recordarle a las personas que nos están observando que el Ministerio de Justicia, a través de la Defensa Pública, también tiene una función muy importante al respecto, porque te cuento que la semana pasada, por ejemplo, hemos estado capacitando constantemente a diversos escolares respecto al tema que vamos a conversar el día de hoy, de manera que puedan tener las herramientas necesarias, no solo sus padres, sino también los propios escolares, de manera que no puedan dejar que sus derechos se vean vulnerados. Entonces es importante, doctora, compartir esta información y sobre todo para las personas que se van conectando recién. Hoy día es un programa especial fuera de nuestro horario habitual en el que vamos a conversar acerca de acciones que podemos emprender frente al bullying o conocido también como acoso escolar. Para ello, quienes se vayan conectando, los invitamos a ir dejando sus comentarios, sus preguntas, que hoy día la doctora Elisi Trujillo va a estar aquí en vivo absolviendo las consultas que puedan tener. Para ello, para que podamos dar este marco general al tema del día de hoy, doctora, me gustaría empezar consultándole qué entendemos por bullying, a qué se hace referencia. Claro que sí, bien. Es lo que comúnmente conocemos como acoso escolar. Recordemos que el acoso escolar básicamente es aquella figura que busca hostigar de manera constante a un compañero de colegio. Este acoso escolar puede ser dentro del área de la institución educativa, me refiero a las aulas, al patio o a cualquier área propiamente que corresponda a la institución educativa o incluso en la periferia, ¿no? Todos los casos que hemos tenido de acoso escolar han sido generalmente fuera de la institución educativa, pero claro que está a los alrededores, ¿no? Entonces, el acoso escolar es básicamente aquella conducta realizada por un compañero de la clase que busca intimidar, que busca acosar, humillar de manera constante a un compañero, de manera pues que éste sienta que está rechazado, ¿no? Que no forma parte del círculo social de la clase. Muchas gracias entonces por estos primeros alcances del tema del día de hoy. Vemos que nos están escribiendo por aquí. Bienvenido Juan, Melissa, Luis, Karen. En un momento más vamos a ir abordando sus consultas y para ello a quienes recién se conectan, este es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde absolvemos en vivo las dudas. Hoy día estamos con la doctora Elisi Trujillo de la Defensa Pública y sobre todo conversando en el marco de la lucha contra el bullying o acoso escolar. Doctora, antes de pasar a nuestro chat, también me gustaría repreguntarle en base a lo que nos ha dicho. Lo primero, doctora, sería, ¿tiene que ser acciones continuas o basta una sola ocasión de intimidación para que se considere bullying? Y lo segundo también para preguntarle, ¿esto se da entre alumnos o podría ser también entendido de profesores hacia alumnos? Bien, voy a comenzar respondiendo la última pregunta. A ver, el acoso escolar tiene figuras específicas. Aquella persona que es víctima, es decir, aquel menor de edad escolar que es víctima, y su acosador, su agresor, que tiene que ser un compañero. ¿Por qué? Recordemos que aquí sí existe la intervención de un adulto, sea auxiliar, sea profesor o un personal de limpieza, por ejemplo. Aquí ya estaríamos hablando de actos de contravención, María José, no es propiamente un acoso escolar. Entonces, el acoso escolar claro, tiene que ser entre compañeros del mismo salón o de salones distintos, puede ser de varón a varón, de mujer a mujer, de mujer a varón, de varón a mujer, ¿no? Entonces aquí no hay género. Todos los escolares pueden ser víctimas de acoso escolar. Ahora bien, también me habías consultado respecto a si esta actitud tiene que ser continua, ¿no? Hay diversa jurisprudencia que señala que el acoso no necesariamente tiene que ser continuo, pero claro está que si queremos demostrar una afectación real
al estado emocional de la parte agraviada, esta sí tendría que configurar como acciones constantes, ¿no? Acciones continuas de manera que se pueda ver dañada la integridad emocional, la integridad psicológica del menor agraviado. De esta forma ya no va a querer ir al colegio y pues seguramente los padres de familia van a notar cambios bastante importantes en su conducta. Y ahora vamos también a ahondar más en los detalles. Vemos que nos están escribiendo. Permítanos un par de minutos más que brindamos estos parámetros generales del tema, en el cual vamos a ir abordando más a través de sus preguntas. Antes de ir al chat, doctora, también vamos a ir a preguntarle, ¿el bullying es un delito? ¿Está sancionado con pena privativa de la libertad? Bien, el bullying es lo siguiente. Si es que este bullying o acoso escolar finalmente ha causado lesiones, María José, tanto en la integridad física como psicológica e incluso sexual, este ya se convierte no en un delito propiamente, sino en una infracción. ¿Por qué? Es cometido también por otro menor de edad. Y aquel menor de edad que comete una conducta antijurídica comete una infracción, por lo tanto se convierte en un infractor. No se sanciona con una pena privativa de libertad como es la cárcel, pero si se logra acreditar una lesión, como bien había mencionado ya la integridad, sea física o psicológica, aquí sí podemos hablar de penas, digamos, un poco más fuertes, ¿no? Como el internamiento en un centro de rehabilitación. Te pongo un ejemplo, un compañero que ha utilizado un arma blanca para causar daño a la integridad física de otro de sus compañeros, aquí ya nada más no está cometiendo un acoso escolar, no es que lo esté hostigando, nada más aquí ya ha cometido un hecho que va contra las buenas costumbres, contra la ley. Ya está cometiendo una infracción, por lo tanto va a ser tramitado dentro de un proceso que obviamente tiene la intervención de un juzgado de familia y una fiscalía de familia. Si es que se logra acreditar su responsabilidad, sí podrá ser internado en los centros de rehabilitación, ¿no? Como por ejemplo Maranguita. Entonces podría venir en lo que señalábamos, que es una conducta en contra del Código Penal que está previsto. Claro. Entonces es importante precisar estas consecuencias y aprovechando también la pregunta de Luis que nos está dejando aquí a través del chat nos dice, ¿cuál es el procedimiento frente a estos casos? Paso a paso, ¿qué debemos hacer si conocemos un caso de acoso escolar? Bien, primero voy a ponerme en el lugar de cada una de las partes que interviene en una situación de acoso escolar y luego vamos a ver el sentido de qué estoy mencionando esto. Bien, si yo soy testigo de un acto de acoso escolar, es decir, si yo como un compañero, ¿no? O mi mejor amiga, mi mejor amigo está siendo víctima de acoso escolar, lo primero que tengo que hacer es mantener la calma. ¿Por qué? De manera natural uno va a sentir miedo porque estamos ante una situación con la que normalmente no lidiamos, pero sí o sí debemos de poner en conocimiento de las autoridades que competen. Es decir, la persona más cercana sería el tutor o el director de la institución educativa. Aquí recordemos también que entra la participación de una instancia en específica en el colegio que se llama TOE. Está dirigido netamente para ver estos temas justamente de convivencia escolar. ¿Es obligatorio tener esta área por colegios? Sí, claro que sí. Públicos y privados. Públicos y privados. Entonces, cuando exista una situación así, yo soy testigo, lo primero que tengo que hacer es poner en conocimiento a la persona adulta que, digamos, sea responsable del área o responsable de la institución educativa. Ahora, si yo me pongo en el lugar de la parte agraviada como tal, entonces obviamente yo tengo que ser consciente de que ante esta situación no estoy solo. Y resalto mucho esto, María José, porque las o los menores de edad que son víctimas de acoso escolar generalmente callan, ¿no? Por miedo, en realidad, y por las constantes amenazas de las que son víctimas. No cuentan esta grave situación a sus compañeros, ni a sus amigos, y tampoco a sus papás ni hermanos. Entonces, es importante que aquellos menores de edad que son víctimas de acoso escolar sepan que no están solos y que pueden contar finalmente con el apoyo de diversas autoridades y que esta conducta puede ser sancionada. Entonces, igual, primero, lo que se tiene que hacer es comunicar estos hechos ante el tutor. Este tutor lo que tiene que hacer es informar a la dirección, obviamente a través de un informe detallando lo que ha pasado. Y dirección tiene la obligación
de subir este incidente a la plataforma CICB. Es una obligación legal. Sí, entonces, ¿para qué? Para que exista la intervención del Ministerio de Educación y se pueda ver cuáles son las acciones que se han hecho para combatir este hecho de acoso escolar. Ahora bien, esto es si estamos hablando de alguna forma u otra, por así decirlo, de un caso de acoso escolar que únicamente tenga que ver con hostigamientos, ¿no? Situaciones, digamos, un poco más leves, pero si ya estamos viendo una afectación mucho más fuerte, incluso temas de atentar contra su propia vida, un menor de edad, entonces son situaciones definitivamente que no se pueden pasar por alto y que únicamente no se tienen que reportar ante el CICB, sino que también se tiene que dar parte a las autoridades que correspondan, a la policía, a la Fiscalía de Familia, y también está la defensa pública para que pueda ayudarlos a colocar la denuncia que corresponda o darles parámetros adecuados de manera que esa denuncia tenga muy buenas raíces y finalmente pueda terminar en una sentencia que condene este hecho de acoso escolar. Entonces, para resumir, dar cuenta a un adulto responsable, dar cuenta de esta situación también al director de la institución, reporte al CICB y si vemos la existencia de una lesión, aquí también tenemos que dar cuenta a la Policía Nacional del Perú o a la Fiscalía de Familia que se va a encargar finalmente de realizar la investigación que corresponda. Lo segundo, doctora, cuando se trata acerca de lesiones que nos comentaba y ya que son para llevar a instancias mayores, eso se realiza ante una comisaría. Se puede realizar también en una comisaría. Ahora, el menor de edad siempre debe de tener un representante, ¿no? En este caso sería papá o mamá, porque al ser menores de edad no podemos participar de manera directa en los procesos, pero sí podemos hacerlo a través de nuestros representantes. Entiendo, doctora, y ahora vamos a ir a las preguntas del chat que nos están dejando por aquí. Bienvenido, Francis, Mili, bienvenidos. Les comentamos que este es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es un programa aquí en vivo donde absolvemos las dudas que nos van comentando por aquí. Por ejemplo, nos está comentando Melissa. Si un niño con TDAH sufre de bullying, ¿qué debo hacer? Bien, y estas situaciones son muy constantes. Justo te comento, María José, que esta semana hemos ido a uno de los colegios de Lima Centro, un colegio inclusivo donde como parte de los integrantes de una aula escolar están justamente niños con síndrome de Down o niños que tengan TDAH, ¿no? Lamentablemente son ellos los que resultan más vulnerables en su institución educativa porque digamos que no tienen las herramientas para poder defenderse o reaccionan distinto. ¿Qué es lo que debemos hacer al respecto? Bien, a la mamá o al papá que nos ha hecho esta consulta, pongan de conocimiento, puede ser a través de un informe escrito, que en realidad también podría ser lo adecuado porque yo estaría ya dejando constancia de que yo estoy poniendo en conocimiento del profesor o del tutor del aula de esta situación, de manera que ellos ya sepan qué hacer conforme a los pasos que ellos muy bien conocen respecto al protocolo de actuación ante este tipo de casos de acoso escolar. Entonces, también es importante para la mamá o el papá de familia que pueda ayudar a su hijo con una terapia psicológica. ¿Y por qué? La terapia finalmente va a ayudar a que tengamos una data, es decir, la causa por la que aquel menor ha entrado a consulta y finalmente esta será una herramienta que nos va a servir en un proceso judicial para acreditar que en efecto ha habido un tratamiento psicológico a raíz de estos hechos de acoso escolar. Entonces, las instituciones y en realidad todos los integrantes de una institución educativa están, claro, destinados a la protección justamente de aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad más que otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que Melissa nos estaba preguntando qué es lo que podría realizar apenas cierre esa transmisión, es realizar una carta simple, como comentaba, al tutor, señalando, como ahora bien ustedes conocen, que es una obligación legal que el colegio siga los protocolos que corresponden. Señalemos de nuevo, doctora, ¿tanto colegios públicos como privados tienen esta obligación frente a casos de acoso? Claro, en realidad se tiene que reportar, así se ve. Ahora, los colegios particulares tienen un tratamiento un tanto distinto. ¿Por qué, María José? Ellos como entidad privada pueden ser objeto de cuestionamientos ante Indecopi. Que eso no pasa con las instituciones educativas Exacto, públicas. exacto. Okay. Porque los servicios que se brindan son distintos, ¿no?
uno como empresa ofrece servicios. Entonces, si los servicios no son los adecuados, sí podrá ser pasible de una queja ante Indecopi. Lo que sí es distinto en las instituciones públicas, ¿no? Donde sí se tiene la obligación de reportar un hecho o la incidencia ante el portal CICB, que finalmente va a ser la puerta a que puedan tomarse acciones que correspondan en el caso en concreto. Por ejemplo, aquí también nos está comentando una usuaria que se busca comunicar con la defensa pública. Es una excelente oportunidad para también contarle a quienes nos están viendo cuál es la labor de la defensa pública como servicio bandera del Ministerio de Justicia y sobre todo cómo quienes nos están viendo pueden acceder a este servicio totalmente gratuito. Sí, exacto. Bien, invito a la población, a las personas que están en este en vivo, a que puedan acceder a las distintas formas a la defensa pública. Uno es llamando a la línea 1884, que es la línea de orientación legal gratuita. Pueda que esté muy ocupada en realidad, así que los invitamos a que puedan visitarnos a cualquiera de nuestras sedes. Nos ubicamos a nivel nacional, tenemos 34 direcciones distritales y pueden encontrar la dirección más cercana en la siguiente página: www.gov.p/defensa pública. Repito, www.gov.p/defensa pública. Como les mencionaba, estamos a nivel nacional y en cada una de estas sedes van a encontrar abogados especialistas que los puedan ayudar de manera gratuita en la absolución de sus consultas y, si es que así lo amerita, en el patrocinio de los casos. Entonces, por ejemplo, la defensa pública es competente para ver casos de acoso escolar. Sí, somos competentes, incluso somos competentes para ver temas de contravención al menor. ¿Por qué? Por el interés superior del niño, ¿no? Si bien no está estipulado en nuestro reglamento, lo cierto es que al ser el agraviado un menor de edad, prima el interés superior del niño, por lo tanto, estamos llamados a poder participar en este tipo de procesos. Entonces, usted que nos está viendo puede acceder a la defensa pública, como nos comentaba la doctora Lisi, puede, si bien es cierto, ingresar a la página web. También contamos con, nos comentaba, 34 direcciones distritales, que son más de 390 sedes a nivel nacional, así que si usted desea recibir esa orientación legal gratuita de manera presencial, puede ingresar a la siguiente página web y conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio: www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública, y conocer la sede más cercana y recibir esta asesoría legal gratuita de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a continuar con las preguntas que nos están dejando aquí, y quienes se conectan, por supuesto, pueden seguir escribiéndonos a través del chat, que estamos aquí en vivo absolviendo las dudas el día de hoy. Por aquí nos comentan lo siguiente, Karen. Si la profesora ha sido testigo del bullying y no hace nada, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Pueden ser medidas legales, doctora? Sí, y hemos tenido conocimiento de muchas situaciones al respecto, ¿no? Finalmente se dejan pasar por alto situaciones de acoso escolar y el resultado es bastante devastador, porque hemos encontrado casos, por ejemplo, en los que sí se reportaban hechos de acoso escolar y finalmente aquel menor de edad ha sido víctima de lesiones físicas en la puerta de su colegio. Porque esto ante la desidia de aquellas personas, aquel personal de la institución educativa llamado a ponerle un pare. ¿Qué es lo que podemos hacer? Igual, poner en conocimiento de la policía que hubo un hecho parecido como el que ha mencionado María José. Entonces, ¿qué va a dar pie a esto? A que se inicie un proceso de investigación por contravención, ¿no? Esto es que no se habrían respetado de manera adecuada los derechos del menor de edad. Aquí sí se hace un llamado también a aquel personal de la institución educativa, porque claro está que hacen un gran esfuerzo al impartir sus clases y la preparación de esta, pero siempre debemos de estar atentos ante situaciones de bullying o acoso escolar. Hoy por hoy es una situación que ha desbordado, María José, ¿no? Antes eran, digamos, situaciones muy aisladas. Hoy por hoy no. Hay abusos constantes a menores que pueden ser más pequeños, quizá por su contextura, por su color. Es un tema bastante amplio, entonces sí invito a la persona que nos ha hecho esta consulta a que pueda reunir, ¿no?, los mecanismos adecuados, porque también, claro, yo puedo aseverar que no ha hecho nada,
pero yo tengo que contar con una herramienta que me ayude a darle mayor objetividad. ¿Y Puede ser cómo? cartas, correos electrónicos. Exacto, es lo que yo mencionaba. Considero, no está estipulado, pero claro que ayudaría muchísimo dejando constancia cada vez que uno pone en conocimiento de la profesora o del tutor que como padre de familia yo estoy siendo consciente de esta situación, mi hijo me lo está diciendo, entonces yo le tengo que poner en conocimiento al docente, a la tutora o tutor del salón. ¿Cómo lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer de manera verbal, por supuesto, pero creo yo que se tendrían mejores herramientas al tener, por ejemplo, una carta enviada, ¿no? Una pequeña solicitud en realidad de manera muy simple, dando cuenta de la situación y solicitando además que se tomen cartas en el asunto, ¿no? Entonces eso va a ir dejando constancia, constancia, constancia de que pese a mis esfuerzos, finalmente no se ha hecho nada, ¿no? Entonces es importante esta recomendación que hace la doctora Alicia el día de hoy por dejar por escrito estas comunicaciones con el colegio de manera directa y también recordar, como señalábamos hace un momento, si es que se trata de casos graves que involucran la vida del menor, también la integridad física, se entiende que se podría hacer una denuncia, ¿correcto? Sí, en realidad se tiene que hacer una denuncia. Sí hemos tenido casos bastante exitosos. Finalmente se ha logrado una condena. Claro está que a los menores de edad no es que se los condene y se los envíe a la cárcel, eso es muy importante que comprendan, pero se dan diversas recomendaciones como terapias, ¿no? Incluso para que se puedan realizar terapias en el ámbito familiar y demás. Finalmente queda así como una sentencia, es decir, un antecedente y sirve como una gran lección a aquel menor que siente que humillando, avergonzando a sus compañeros, pues va a ser el mejor, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de casos de lesiones físicas o lesiones psicológicas, sí es importante poner en conocimiento de la Policía Nacional del Perú para que estos a su vez puedan derivar esta denuncia a la Fiscalía de Familia, quienes son los competentes para realizar la investigación que corresponda y determinar finalmente la existencia o no de un hecho de acoso. Entonces, estas son las vías que se tiene frente a un caso de acoso escolar, también conocido como bullying, doctora. Por ejemplo, si es que no necesariamente yo estoy envuelto en esta situación, pero veo, soy testigo, tengo la total competencia, capacidad para poder denunciarlo de todas maneras. Bien, si es que yo soy testigo, pueden ser varios testigos en realidad. ¿A qué me refiero? Que puede ser un menor de edad que es testigo también, es decir, que su mejor amigo está siendo víctima de bullying y demás. Obviamente como menor de edad no podemos denunciar, pero sí podríamos acudir al el adulto mayor responsable que es más cercano para dar cuenta de estos hechos. Ahora, como padre de familia, padre o madre de familia que es consciente de una situación de acoso escolar dentro del aula, que no necesariamente es a su hijo, sino a un compañero, igual se tiene que dar cuenta al colegio, al director del colegio, para que éste pueda poner este incidente en el CICB. Ahora bien, claro está que como ciudadanía en general nosotros tenemos la obligación de no generar impunidad. Si es que somos testigos no solamente de un hecho de acoso escolar, sino de la comisión de otro delito, de una infracción, sí tendríamos que poner también la denuncia que corresponda, ¿no? A fin de finalmente aportar al cese de un hecho de acoso escolar. Doctora, vamos a continuar entonces con las preguntas que nos están dejando aquí por chat. Recordarles a quienes recién se conectan que esta es una edición especial del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde conversamos en vivo y absolvemos las preguntas que nos van dejando. La idea es poder alcanzar esta información para que sepamos cómo actuar ante la diversidad de casos. Los invitamos a seguir dejando sus corazones y sobre todo compartir para que esta información pueda seguir difundiéndose. Por aquí Géminis nos comenta, tengo una amiga que a su hijo la profesora le hace bullying. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bien, aquí explico, ¿no? No estamos hablando propiamente de un hecho de bullying, no se califica así, sino aquí estaríamos ante una contravención, porque es un mayor de edad que está vulnerando los derechos de la parte agraviada, que finalmente es un menor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Poner en conocimiento de la autoridad que corresponda, de manera que la Fiscalía de Familia, también aquí son los competentes, puedan iniciar una investigación por contravención.
La contravención tiene un tratamiento distinto, digamos, a las investigaciones de un proceso penal común, pero de todas formas se van a realizar las diligencias que correspondan, como recoger la declaración de aquellas partes que han intervenido, del menor agraviado, de la denunciada también, es la oportunidad para poder presentar medios probatorios. Por ejemplo, aquí como papá o mamá de este menor, lo que puede hacer es ayudarlo, llevándolo a una terapia, como bien había mencionado, y finalmente entregar este informe psicológico como parte de un medio probatorio que coadyuve al esclarecimiento de los hechos. Entonces sí resulta muy importante y que tengamos en consideración además que cuando un mayor de edad, me refiero al auxiliar, al personal de limpieza, o me refiero al docente o director, cometen hechos, ¿no? Que van contra la integridad psicológica o física de un menor, sí pongámoslo en conocimiento también de la autoridad que corresponda, a fin de que pues se pueda iniciar su investigación por contravención. Géminis entonces podría recomendarle a su amiga doctora que pueda, en este caso, dado que es una profesora la que estaría ejerciendo estos actos, se puede hacer una denuncia ante una comisaría. Sí, se puede hacer una denuncia en realidad y también la invito a que pueda acudir a la defensa pública de manera que con los alcances adecuados pues finalmente pueda poner una denuncia correcta, ¿no? De manera que no se desvíe este tema a otros ámbitos o se califique quizá como una lesión leve, por ahí que estamos ante una falta y demás, ¿no? La idea es tener una orientación adecuada para que esa denuncia nazca bien. Por ejemplo, muchas gracias por los alcances, doctora, y vamos a continuar con lo que nos están comentando. Vicky nos dice con quién puedo comunicarme para que me ayuden. Bien, invitamos a Vicky a que pueda comunicarse a la línea de orientación legal gratuita Fonoalegra 1884. Si es que está por algún motivo, está bastante ocupada, lo que sí es que la invitamos a una de las sedes de la Defensa Pública. Estamos a nivel nacional y puedes encontrar tu dirección más cercana en en el siguiente enlace www.gov.p/defensa pública. Estamos, como bien decía, a nivel nacional y ahí el servicio que brindamos es completamente gratuito en las diversas áreas. Vicky, entonces, para tú que nos estás consultando y también extender esta información a quienes nos están viendo, la Defensa Pública es el servicio donde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y coloca a disposición sus canales para orientación legal y gratuita en este tema. Y vamos a ir conversando también otros temas de competencia de la Defensa Pública más adelante. Como señalaba la doctora, si es que la línea está ocupada en este momento, cuentas con más de 390 sedes a nivel nacional. Vamos a ir repitiendo los canales de comunicación en un momento más. Por aquí nos está diciendo María Angélica, yo siendo la hermana mayor, ¿puedo tener la custodia de mi hermano menor? Bien, María Angélica, aquí tenemos que ver el por qué estaría solicitando esta custodia, ¿no? Quizá estamos ante papás que han ejercido algún hecho de violencia. Estos son temas, digamos, un poquito más delicados, pero sí tendríamos que ver el trasfondo para ver si es que es posible o no de solicitar la tenencia. Ahora, contamos con un servicio que es el especializado, es el área de asistencia legal que se encargan justamente de evaluar este tipo de casos de manera que puedan ayudarte a entablar la demanda que corresponda. Asimismo, vamos a ir con la pregunta de Juana que nos comenta, ¿hay responsabilidad penal para el adulto que promueve el bullying entre menores? Bien, qué pregunta más interesante en realidad. Primero, es importante tomar en cuenta algo. Tenemos que ver cuál es la conducta calificada para que promueva el bullying entre menores. Entiendo yo que puede ser una omisión, es decir, es testigo de que alguien es víctima de bullying y que finalmente la situación en el aula se replica y no hace nada, es decir, es omiso, simplemente no le importa, ¿no? Ahora, si es que es alguien que utilizando redes sociales y demás, pues finalmente propicia peleas y demás, aquí también tendríamos que evaluar la situación para ver si hay algún tipo de responsabilidad. Recordemos a la ciudadana que nos ha hecho esta pregunta, que tenemos que tener las herramientas necesarias para poder atribuir esta conducta a la persona, ¿no? Finalmente tendremos aquí que evaluar, por ejemplo, si es que ha sido una persona que ha inducido a que un menor de edad cause una lesión física, por ejemplo, a otro menor agraviado. Aquí ya estaríamos hablando, sí, de una responsabilidad, pero de otro tipo de responsabilidad, ¿no?
pero en efecto es importante contar con los medios probatorios que nos ayuden a acreditar justamente lo que estamos mencionando. Vamos a continuar con lo que nos comentan por aquí. Yo denuncié a una alumna porque insultaba a mi hijo y no pasó nada. ¿Cómo podemos asegurarnos que efectivamente haya las consecuencias correspondientes, doctor, y que no quede solamente en papel? Bien, y esto no solamente para los casos de acoso escolar, esto va como consejo ante todas las personas que tienen o están inmersas en un proceso, cualquiera sea su naturaleza. Como parte interesada, uno tiene que estar detrás. Bien, está bien, hemos cumplido con poner la denuncia, pero finalmente lo hemos dejado en el olvido. La idea no es esa. La idea es poner esa denuncia, buscar un abogado que pueda ayudarnos al respecto, estar detrás de la fiscalía para que aperture su investigación, estar detrás de la fiscalía también para que puedan programarnos las diligencias que correspondan, entendiendo, claro, la elevada carga procesal que tiene la fiscalía, pero si es que no estamos ahí, finalmente el caso incluso puede prescribir. Y aquí sí ya no vamos a poder hacer pero nada, porque nadie puede luchar con el transcurso del tiempo. Entonces, como recomendación, sí sería bueno que podamos finalmente averiguar si es que el caso ha sido derivado a la Fiscalía de Familia que corresponda, averiguar en qué estado está esa carpeta fiscal, ¿no? Y quizá incluso ya han habido notificaciones y no hemos estado enterados, entonces proporcionar los datos que correspondan, los datos de contacto tanto del representante del menor o la menor agraviada como su defensa, de manera que puedan ser notificadas también con estas disposiciones, ¿no?, que vayan a emitir el Ministerio Público, o finalmente quizá el caso incluso se ha llegado a judicializar y como representante de la parte agraviada uno no está enterado. Entonces, como recomendación, con la denuncia puede acudir a la sede del Ministerio Público y, bueno, finalmente preguntar en qué estado está la carpeta fiscal que se ha aperturado. Entonces es importante estos alcances. Si es que ya contamos con una denuncia, se puede investigar y hacer el seguimiento correspondiente en aras de poder obtener lo que hemos solicitado. Por aquí también Juan nos estaba comentando. Si una menor es testigo de violencia cuando está con su madre, ¿el padre puede solicitar la tenencia por este motivo? Bien, lo que tenga que ver con los temas de tenencia y mm, circunstancias parecidas, sí recomiendo que el caso sea evaluado de manera particular por un abogado especializado. ¿Por qué? Aquí tenemos que ver y evaluar diversas circunstancias y valorarlas también, ¿no? Uno puede finalmente afirmar, pero tenemos que tener las herramientas legales que nos puedan no dar pasos falsos. La idea es, si vamos a demandar un hecho o vamos a demandar la tenencia como tal, contar con la asesoría de un abogado, así que invito a Juan a que pueda personarse a una de las sedes o a la sede de la dirección distrital que le quede más cercana, llevando la documentación que considere pertinente, de manera que pues el abogado pueda analizar el caso y finalmente concluir si es posible o no es posible esta demanda. Entonces, gracias por las precisiones. Vamos a continuar con las preguntas del día de hoy. Este es el Consultorio Legal, programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde todas las semanas vamos conversando sobre diversos temas y absolviendo en vivo las preguntas que puedan tener. Por aquí Paloma nos comenta, ¿qué pasa si el niño hace bullying y se le dice a la mamá y la mamá no hace nada? Lo mismo, ¿hay alguna medida legal que podamos tomar ahí? Bien, aquí ya estamos viendo que se ha agotado el tema de conversar con el papá o con la mamá, que también es válido en realidad, pero finalmente no ha pasado nada. Entonces, no es que podamos seguir insistiendo en conversar y conversar y conversar porque no va a pasar nada. Así que sí recomiendo a esta mamá o papá que pueda poner en conocimiento de este hecho al director de la institución educativa o que finalmente también pueda tener acceso, porque también como padres de familia podemos tener acceso al CICB y poner este reporte de la situación finalmente, ¿no? Dar cuenta además de que se ha entablado conversaciones o se ha intentado entablar conversaciones con la mamá del niño o niña agresor y que finalmente no ha pasado nada, ¿no? Esto ya será materia de análisis de la fiscalía para ver si es que incluso apertura también un tema contra papá o contra mamá, pero me parece que aquí más hay un tema de acoso escolar, obviamente donde el agresor únicamente va a ser el menor.
Entonces, doctora, nos ha venido mencionando un portal que es el CICB. Sí, ¿De qué sí se trata? ve. ¿Quiénes tienen acceso a esto? ¿Nosotros podemos reportar ahí? Sí, el portal sí se ve es aquel portal que ha creado el Estado para que todas las personas que sientan que sus hijos o los menores de edad han sido víctimas de acoso escolar o alguna incidencia parecida puedan reportarlo ante este portal, ¿no? Finalmente, este va a ser aquel que va a dar pie a que se inicie también un proceso de investigación, también dentro de la institución educativa, también va a dar pie a que la institución pueda tomar cartas en el asunto a través de reuniones con los padres de familia, quizá también solicitar la intervención de un psicólogo, ¿no? Pero sí se deja constancia a través de ese portal que hubo un hecho de acoso escolar o un hecho de violencia como tal, ¿no? Recordemos además que si es que en el caso en específico, si se genera un hecho de agresión que ya lesiona la integridad física o psicológica, no podemos dejar este tema nada más en sí se ve, tenemos que reportarlo ante la policía o acudir a la defensa pública o al Ministerio Público a través de las fiscalías de familia para que puedan iniciar con la investigación y finalmente lograr una sentencia ejemplar porque no está bien normalizar un hecho de acoso escolar. Doctora, Daniela nos está preguntando lo siguiente. ¿Cómo es el proceso judicial respecto al bullying? Bien, voy a explicarlo con los términos más sencillos. Cuando la fiscalía ya tiene, digamos, convicción de que estamos ante un hecho de acoso, lo que va a hacer es poner en conocimiento de, de un juzgado de familia. Este juzgado de familia lo que va a hacer es citar a audiencia de esclarecimiento de los hechos, así se llama. ¿Quiénes vamos a participar? El agraviado, la agraviada, con el menor agresor o agresora, cada uno de ellos con su representante, es decir, papá, mamá, hermano, ¿no? Aquel que ejerza su representación. También estará presente en esa audiencia el fiscal, que ha dado cuenta de la existencia de un hecho de acoso escolar, y también estará presente los abogados de cada parte procesal. Todos estaremos dirigidos por un juez o una jueza del juzgado de familia, quien finalmente va a otorgar la palabra tanto al menor agraviado como al menor agresor. Van a realizarle determinadas preguntas, igual va a ser la fiscalía, la misma oportunidad van a tener los abogados. Luego de ese debate procesal, ¿no? Se van a incluso poder actuar medios probatorios, como por ejemplo la existencia de un reporte de terapia psicológica o quizá los gastos en los que ha incurrido el padre o madre de familia en que finalmente su hijo pueda superar esta situación. Cuando ya terminó todo el debate procesal, lo que va a pasar es que nosotros como abogados vamos a tener la oportunidad de emitir los alegatos que correspondan, obviamente cada uno defendiendo su postura. El juzgado lo que va a hacer es emitir una sentencia conforme a lo expuesto y bueno, ahí se acaba una primera instancia. Recordemos que la parte que no se encuentra de acuerdo con esa sentencia va a poder apelarla. Aquí ya estamos ante una sala especializada en familia también, quien emitirá finalmente su sentencia de segunda instancia, confirmando o revocando esta pena, ¿no? Pero en términos, digamos, bastante básicos, de eso trata un proceso judicial ante un acoso escolar. Finalmente, recordemos, María José, que estas sentencias sí pueden contener sanciones para el menor o menor agresor o agresora, en realidad, ¿no? Que pueden incluir desde amonestaciones hasta finalmente el internamiento en un centro de rehabilitación. Entonces, estas son las precisiones respecto al proceso judicial relacionado a lo que conocemos como bullying o acoso escolar. Y si bien es cierto, ya estamos llegando al final de nuestra transmisión, no sin antes recordarles que los detalles el día de hoy están quedando grabados tanto en YouTube como en Spotify para que puedan llevar al consultorio legal a donde ustedes vayan. Y también, doctora, para poder cerrar el día de hoy que estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying o el Acoso Escolar, me gustaría preguntarle algún consejo legal que pudieran tomar en cuenta que nos están viendo el día de hoy sobre el tema. Bien, voy a partir señalando lo siguiente. Todos los padres de familia deben de estar atentos a los cambios que presentan sus menores de edad. ¿Por qué? La mayoría de casos de bullying
no salen a la luz por propia voluntad del menor o menor que resultan agraviados, sino por manifestaciones como las siguientes: poco apetito, no desean ir al colegio, ponen cualquier excusa, les está doliendo el estómago, se sienten mal, ponen cualquier excusa para no ir. Las notas bajan, el promedio es bastante distinto a cómo ha comenzado el año escolar, por ejemplo, ¿no? Tienen pocos amigos o finalmente presentan rasguños, moretones. En muchos de los casos hemos visto que les cortan el cabello. Entonces son situaciones que deben de generar mucha atención en los padres de familia. Cuando seamos conscientes y que además hayamos conversado con el menor respecto a si es víctima o no de acoso escolar, tomemos las acciones que correspondan. Reportemos ante la autoridad del colegio, ante el tutor, reportemos a TOE, reportemos al director que este incidente, este tema de acoso escolar haya sido subido al portal si se ve en las instituciones públicas. Claro está, si es que ha habido un hecho de agresión que ya tiene que ver con la violación de la integridad, sea física o psicológica del menor agraviado, poner en conocimiento a la policía. Recordemos también, María José, que no solamente pueden poner en conocimiento a los padres de familia, sino también el personal de la institución educativa, ¿no? Entonces ellos también son los llamados a poner en conocimiento a la Policía Nacional del Perú estos hechos de acoso escolar. Finalmente, ya intervendrá tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, pero atentos a los cambios en los menores de edad. Finalmente, si es que no ponemos un pare en la etapa escolar, cuando ya sean adultos, en realidad ya no podremos tener control sobre su comportamiento y sobre sus emociones. Doctora, la pregunta, antes de irnos, que de todas maneras nos ha llegado, Soli Luna nos dice, ¿se puede reabrir un caso de bullying de hace 2 años? Aquí ya lo veo un poco complejo, ¿saben por qué? Porque el tiempo ya ha transcurrido y en derecho existe una figura que es la prescripción. ¿A qué voy? Que cuando nosotros denunciamos un delito, en este caso una infracción, siempre se tiene en nuestro código determinados plazos a fin de que las autoridades que correspondan puedan intervenir. Si es que no se ha realizado esa intervención dentro de un plazo adecuado, el tiempo ha transcurrido y finalmente ya no podremos hacer más. Ahora, Soli, sí es importante recordar algo. Si es que yo quiero reabrir un caso que ya tiene la condición de archivado, yo tendré que contar con una prueba nueva. No es que únicamente yo vaya a través de un escrito simple a solicitar que se reaperture el caso. No, yo tendré que tener, no lo sé, un reporte psicológico quizá, algún video que en su momento yo no haya tenido acceso, de manera que en efecto yo pueda. O sea, como nuevo, una nueva prueba. Tiene que ser nuevo en realidad, ¿no? Tiene que ser bastante nuevo, como mencionaba, que yo recién haya tenido conocimiento para que pues finalmente yo pueda realizar esa solicitud. Pero sí, para finalizar, sí es importante que las personas tomen en cuenta que mientras más rápido todo, mucho mejor, porque al transcurrir del tiempo corremos muchos riesgos como que ya no pueda ser visible la afectación psicológica me refiero, ¿no? Porque quizá con el transcurso del tiempo, incluso ya con las terapias, este tema ya ha sido superado. Y pues finalmente lidiar también con el tema de prescripción. Incluso en menores de edad este tiempo se acorta aún más. Entonces, atentos con eso. Entonces hoy día, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y poder darnos esta información que es importante en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Bullying o Acoso Escolar. Como nos comenta, nos ha venido comentando Sol su caso y las personas que también nos han comentado y nos están viendo y necesiten acceder a orientación legal gratuita respecto a este tema y más, pueden comunicarse a la Defensa Pública, que es el servicio bandera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sol, que nos estás viendo, los usuarios que también nos acompañan el día de hoy cuentan con los siguientes canales de comunicación. Tienen la línea totalmente gratuita 1884 y en caso presente o esté ocupado, pueden también acceder a la orientación presencial de las más de 390 sedes a nivel nacional, así que pueden ingresar a la siguiente página web y conocer cuál es la más cercana a su domicilio. www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública y poder acceder a esta orientación legal gratuita de manera presencial.
Doctora, con ello nos despedimos el día de hoy, no sin antes recordarles que estamos todas las semanas aquí en TikTok, usualmente en el horario habitual de los jueves de 10 a 11 de la mañana. Hoy día hace una edición especial, pero los esperamos la próxima semana, los jueves a las 10 de la mañana, sobre diversos temas que vamos a seguir abordando. Nos vemos, cuídense y gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, María José.